unos años Juan Carlos Cambas decidió irse a vivir a España, este pianista argentino tan pero tan reconocido, y bueno, y ahora trabajando muchísimo, preparando este trabajo discográfico que ha salido hace muy poco. Bienvenido, gracias por estar. Sabemos la diferencia horaria en España con nosotros, así que gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. No, el agradecido soy yo como siempre, porque bueno, estas cosas me mantienen cerquita y aunque no nos podemos ver así para darnos un abrazo, por lo menos estamos conectados a través de las redes. Claro. Juan Carlos, bueno, durante esta pandemia por ahí el trabajo ha sido un poco más complicado. ¿Cómo fue el trabajo de preparar este disco con tantos grandes artistas? ¿Cómo se puede realizar un trabajo así, a la distancia, por medio de la virtualidad? Bueno, este es un disco que empecé a grabar hace 10 años, en realidad. Empecé con este proyecto y fui grabando durante todos esos 10 años, no solo este disco 1, sino un disco 2 que todavía no salió, donde, bueno, quise contar un poco, te cuento si querés cómo nació la idea del disco. Por favor. Me vine a vivir hace 18 años aquí a España, porque bueno, no me quedaba otra, la situación del 2001 estaba muy complicada, una serie de situaciones muy desagradables que habían pasado, y entonces tuve que venir a España y empezamos de nuevo en la tierra que era de mi mamá, que es gallega, y mi papá, que es asturiano. Ellos habían hecho ese mismo camino 50 años antes para ir a Argentina a ganarse la vida, ¿no? Entonces volvimos a España, por supuesto con una mano atrás y adelante, como vuelven todos los que nos tenemos que ir de urgencia de un país, y empezar todo de nuevo. Cuando pude retomar la música, que fue como a los 2 o 3 años después de haber llegado recién, me di cuenta que lo único que conocían de nuestra música argentina en España, de la música folclórica argentina, era la música que había traído en su momento Cafrune, o Atahualpa Yupanqui, o Mercedes Sosa, o Jaime Torres, La Misa Criolla, esta cosa, ¿no? Alfonsín y el Mar, estos temas. Pero después de eso había una desconexión absoluta con nuestra música, ¿no? Con lo que estaba pasando ahora. Antes, los artistas que venían a tocar a España y hacían alguna gira por Europa, bueno, en el caso de Mercedes Sosa, por supuesto, pero anteriores, estoy hablando de Los Fronterizos, por ejemplo, y después tenían una desconexión con nuestra música. Y por el otro lado, nosotros tampoco conocemos lo que pasa de este lado en Argentina, ¿no? Sabemos que existe Serrat, porque es un artista toda la vida, ¿no? José Sacristán, por ejemplo, que está en este disco también, pero no tenemos una conexión con la música, por ejemplo, gallega o otros folclores que hay en España. Entonces, a partir de esa idea, se me ocurrió empezar este proyecto que se llama El Viaje, a Viaje, en galego, desde Argentina hasta Galicia. Es este primer disco, el segundo será desde Galicia hasta Argentina, donde intento juntar a través de estos artistas de Argentina, España, Portugal, un poco el conocimiento de la unión. Hay dúos atlánticos, y bueno, y también sumé a artistas latinoamericanos, porque el proyecto fue evolucionando, artistas latinoamericanos donde la inmigración gallega también fue trascendente, como en Argentina. Es el caso de Cuba. En este primer disco está Silvio Rodríguez, pero hay otros. En el disco 2 hay gente de México, de Brasil, de Uruguay, y de Venezuela. Y bueno, así surgió el proyecto Aviaje, y mientras lo estaba haciendo este proyecto, que pasó 10 años, los artistas que venían a España, o porque estaba yo aquí pasaban por España, los pude traer a Galicia. Es el caso de León Gieco, Raúl Carnota, María Los Ángeles Ledesma, Jaime Torres. Traje al Festival de Cosquín, por primera vez hizo el Festival de Cosquín en Galicia, un año lo hicimos, con la presencia de Jaime Torres y otros artistas, Aymama, muchos artistas. Y bueno, ese disco ya estaba grabado, lo que pasa es que no estaba editado, porque al final nunca encontraba el momento para sentarme a hacerlo, nunca tenía el dinero para hacerlo, y quizás lo del confinamiento fue ese momento de estar esos 3 meses encerrado y ponerme a mezclar ese disco a distancia, empezar a trabajar sobre los documentales, que hice un primer documental que se llama Pilar y Juan, que es un tema que compuso Luis Landresini y Jorge van der Mole para mis padres, que cuenta un poco a través de la historia de nuestra familia, la historia de miles de inmigrantes
que hicieron ese camino. Y bueno, así fue que surgió lo de editar el disco este fin de año pasado. Vemos en el disco un barco, bueno, realmente es el viaje que han realizado nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué significa ese barco para vos? Pues mira, hay un tema en el disco que se llama justamente El Barco, que compuso Raúl Carnota, es un tema inédito, Raúl Carnota y Popi Espatoco. Popi Espatoco fue pianista y arreglista de Mercedes Sosa durante muchos años. Y ahí claramente cuenta qué significaba el barco para un inmigrante, ¿no? Era el antes y el después. De hecho, hice un documental sobre llevar a mi mamá al lugar donde había salido, que es en Vigo, donde había salido hacia Argentina con 19 años, y donde vio por última vez a su papá y a su hermana, despidiéndolas desde ese balcón. Después pudimos estar en ese mismo balcón y como enfrentar el presente y el pasado. Y una vez que subían a ese barco ya desconectaban de su familia, porque no había redes sociales, obviamente. Una carta tardaba 3 meses en ir, otros 3 meses en la respuesta. Entonces era como el antes y el después, ¿no? Y entonces estaba toda esa primera parte de la canción, es como triste, de desarraigo, dice mi vida vuelve a empezar, sobre este barco en el mar, el desarraigo cargó maletas del corazón. Y después dice Argentina, la esperanza, ¿no? Abre tus brazos que van mis sueños cortando el mar. Nuestro trabajo y Juan Carlos, ¿cómo es que surge conocer a Marcelo? ¿Dónde se conocieron? ¿Por qué que un coro forme parte también de este disco tan importante? ¿Por qué elegir un coro y elegir justamente al coro de la UTN de Villa María? Mira, fue un poco por casualidad. Yo iba a tocar a Cosquín, al Festival de Cosquín, y bueno, iba a hacer un homenaje a Ariel Ramírez, un espectáculo que se llamaba Maestro Ariel Ramírez, donde colaboraba Jaime Torres, por ejemplo. Dividí el espectáculo en 3 partes. La primera parte eran las obras integrales de Ariel Ramírez, que llevaban coro, que era la Misa Criolla y la Navidad Nuestra. Entonces buscaba un coro para ese espectáculo, un coro que estuviera en Argentina, que estuviera en Córdoba. Contacté con un primer coro, pero bueno, después que trabajamos un poquitito, digamos, les quedó un poco grande el proyecto y empecé a mirar por internet coros de Córdoba y llegué a través de YouTube a un video de este coro. Me pareció maravilloso y sobre todo me gustó la actitud, ¿no?, del director de esto de la música popular, tratarla con el mismo nivel que puede llegar a tener cualquier coro de música clásica, ¿no? Entonces lo contacté y, como digo en el video este que hicimos con Sandra, realmente descubrí un hacedor de sueños, ¿no? Porque yo le conté lo que quería hacer y él no solo que lo hizo, sino que me aportó ideas y me lo solucionó todo rápidamente. Así fue que tocamos en el Festival de Cosquín, hicimos 2 temas, abriendo la parte del espectáculo, del espectáculo este con él, con el coro y él, y hicimos arreglos originales de corales también. Y bueno, me quedé con las ganas de trabajar con el coro, ¿no? Yo voy sumando así, tengo una lista interminable de gente con la que me gustaría trabajar. Y cuando surgió la idea de hacer este tema, Levántate y canta, que es un tema que cuando yo llegué acá lo empecé a hacer mucho para cerrar los espectáculos, porque aunque habla de otra temática, ¿no? Porque es en realidad, como digo en el documento, bueno, el video este que hicimos con Sandra Mianovich y el coro, es en realidad una tarjeta postal que le envía Héctor Negro, que es un autor de tango, a César Isela y otros amigos en plena dictadura militar, pidiéndole que no bajen los brazos, etcétera, ¿no?
Y eso también, cuando uno lee la letra a 12.000 kilómetros de Argentina, siente también que esa canción tiene una primera parte como triste, pero después como un chute de energía al final, de esperanza, ¿no? De no caerse, de seguir adelante a pesar de todo. Y entonces yo dije, ese tema tiene que ir en este disco de Viaje, porque bueno, es un poco con la temática que tiene el disco, ¿no? Encajaba perfectamente. Y después era buscar quién lo cantara, porque también tiene muchísimas versiones de ese tema, es un tema muy conocido, y había que darle toda una vuelta, tanto en lo instrumental, como en lo vocal, como en lo armónico. Y bueno, ese tema se hizo muchas veces con coro solo, pero con coro y solista quizás no. Después el tema armónico, los arreglos instrumentales. Y bueno, así fue como se me ocurrió invitar al coro para ese tema y después buscar la persona que fuera la solista de ese tema. Y pensando, repensando, pidiendo la ayuda a Marcelo, surgió la idea de invitar a Sandra Mianovich y ella aceptó grabar este tema, ¿no? Y de hecho le encantó el tema. Y cuando escuchaste el producto terminado, la voz de Sandra, el coro atrás, ese piano magnífico tuyo, ¿qué pasó cuando llegó el final? Cuando lo escuchaste, cuando dijiste, esto es lo que va a salir. ¿Qué pasó por tu cabeza? Este disco tiene una particularidad, porque habitualmente cuando uno graba un disco, bueno, no es el caso de ninguno de mis discos, pero cuando uno graba un disco, digamos, normal, entre comillas, uno tiene un repertorio armado, graba todas las bases, a lo mejor todos los pianos, todas las guitarras, todo junto, ¿no? En este caso, como se graba en diferentes países, todos los temas están grabados en muchos estudios de diferentes lugares, es bastante complicado y grabar todo este tema llevó un proceso de más de un año, ¿no? Primero hacer el arreglo, después yo fui a Buenos Aires y aproveché para grabar el piano, después vine y quedaron los músicos grabando la parte instrumental, el violín, el acordeón de Hernán Crespo y la parte de percusión. Una vez que estaba ese playback, digamos, a base hecha, se la pasamos a Sandra para que ella cante y arriba de lo que ella cantaba recién íbamos a armar el arreglo del coro, dependía de cómo fraseara o de con qué onda lo cantara, porque uno no le puede decir a un invitado cantalo cuando termina, tenés que sentirlo, llevarlo a tu terreno y a partir de eso adaptar el coro, ¿no? Y fue lo que hicimos. Una vez que estuvo el tema con los fraseos grabados de Sandra, recién se puso a trabajar Marcelo en los arreglos y después, una vez que están los arreglos corales, incorporar el coro y de pruebas, ¿no? Que se hacen con voces así grabadas, de teclados. Recién ahí se armó el arreglo del coro y todo el proceso para grabar el coro, que tampoco es nada fácil grabar un coro. Entonces nada, es un proceso largo, pero la verdad que es un tema re lindo y faltaba hacer este video, que mi idea es hacer videos de todos los temas. Y bueno, fui haciendo prioritariamente, primero antes que saliera el disco hice un single donde hay un dúo atlántico de un tema que se llama Aquí en Baixo, que es un tema de un portugués que se llama João Afonso, que grabó a dúo con Juan Carlos Baglietto, nuestro Baglietto, digamos, un tema que habla que bajo el mar no existen las fronteras, ¿no? Es un poco la idea del proyecto, borrar fronteras. Después, cuando estábamos en el confinamiento, sacamos Pilar y Juan, que es el tema poco representativo de lo que es la historia familiar o la biografía de muchos inmigrantes. Después hice El Barco, este tema El Barco, y ahora le tocó el turno Levántate y Canta. Y de ahí sí realmente sentí que el tema ya estaba. Cuando pude terminar el vídeo y estrenarlo el sábado, sentí que bueno, que ya había como cumplido con ese tema, ¿no? Ahí sí ya estaba todo. Tanto la grabación como el video, estábamos todos ahí con una energía muy particular en ese. Juan Carlos, ¿fue como lo soñaste, como lo imaginaste? El resultado final, digo. A ver, los proyectos van evolucionando, ¿no? Uno tiene una idea conceptual tanto para un disco como para un tema, y siempre cuando es un tema tan conocido, a mí me gusta mucho grabar temas inéditos, pero cuando es un tema tan trillado, tan conocido, hay que generar, ¿no? Agudizar mucho más el ingenio para poder lograr que ese tema suene muy diferente y que aporte algo de lo que ya estaba aportado, que habían aportado los otros y ya lo habían grabado. Entonces yo creo que es un
un tema que quedó muy bien, que es un tema muy lindo y que realmente la gente que realmente siente la música cuando la va a escuchar, las veces que lo hemos tocado aquí en España, pues les ha encantado, ¿no? Acá no lo conocían el tema, entonces también es un tema como nuevo para este lado del Atlántico. Pero sí, realmente yo estoy muy conforme con el trabajo, muy conforme. Abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. Si es el dolor, al fin, quien nos iguala, y la esperanza, quien nos ilumina. Y bueno, y después cuando llegó todo este tema de la cuarentena, de encerrarnos, de mantenernos adentro, ¿sentís que se potenció el significado de las canciones? A ver, a todos nos cambió un poco la vida el tema este de tener una pandemia que nunca habíamos tenido, ¿no? De ser conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Porque una cosa es que pase algo en un país, de última te vas a otro país, pero cuando es una cosa que nos pasa a todo el planeta, ya es un poco desesperante. Y hay gente que evidentemente los músicos no somos, o la mayoría de los músicos no somos gente que nos sobra el dinero, vivimos prácticamente al día todos, y no trabajar tiene también su precio, ¿no? Esto yo hace un año no toco, la última vez que toqué fue en febrero del año pasado, exactamente, y ya toqué solo en un concierto en la playa, que ya no se podía casi juntar gente, entonces ya fue distinto. Y también ralentiza también todo este hecho de que no sabes cuándo va a empezar de nuevo a funcionar todo, cuándo vamos a poder volver a una cierta normalidad. Entonces, claro, es medio desesperante, pero bueno, mi caso, a comparación de otros casos que uno conoce, sería injusto que yo me ponga a quejarme, digamos, de algo cuando hay gente que realmente lo está pasando horriblemente mal, ¿no? No solo por lo económico, sino porque han perdido familiares o porque se han enfermado y bueno, pues es una cosa horrible para todos, ¿no? Para todos. ¿Has tenido devolución de los artistas que han participado, de la gente? ¿Qué comentarios te llegan de tu disco? La verdad que todos los comentarios que me hacen son súper lindos, súper emotivos. Vos pensás que yo durante 10 años estuve grabando el disco sin poder mostrarlo, ¿no? Que cuando uno graba, entonces claro, lo que uno quiere es grabar y que la gente lo conozca. Entonces cuando grabé, por ejemplo, con Silvio Rodríguez, lo que querés es que la gente, tenés que tener un poder de contención para no mostrar ese tema, o cuando grabé con León Gieco, o tantos artistas que están, ¿no? Dulce Pontes, que es una gran artista portuguesa, una artista internacional, yo qué sé, hay muchísimos artistas, o Piero, por ejemplo. Realmente, más que el hecho de que ellos, por supuesto que colaboran, y es como pedir un favor, ¿no? Que les guste tu trabajo y que quieran colaborar en ese disco o en ese tema. Pero lo más lindo es cuando les entregás el disco con todo el amor que le hiciste, ¿no? Ese packaging tan lindo que tiene el disco, que es que es una caja de viaje, donde uno lo abre, ¿no? Donde uno lo abre y tenés un pasaporte, que este pasaporte, fíjate, este pasaporte está hecho imagen y semejanza que el original de mi mamá cuando viajó. Lo que pasa es que le quité el sello franquista, pero es exactamente el mismo material, tiene las mismas arruguitas, te ve las mismas arruguitas. ¡Qué lindo! Incluso la primera hoja es la misma hoja, porque es el sello del barco donde viajó mi mamá, viajó en tercera clase, y el sello de entrada a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo. Entonces está todo hecho imagen y semejanza imitando el pasaporte ¿no? Por ejemplo, fíjate, acá está mi, a ver si se ve bien, esta es donde tengo las páginas web, y esta en realidad es la de mi mamá. O sea, claro. Está exactamente igual. Igual. Con las mismas cosas, y pensar que este pasaporte cruzó el Atlántico con mi mamá con 19 años. Después adentro de este pasaporte hay muchas cosas, ¿no? Que le ponen que la revisaban, que no sé, que le ponían sirvienta, por ejemplo, cuando llegó a Buenos Aires, cosas de ese estilo que, claro,
andás a ver cómo era en esa época, ¿no? Cómo sería esa vida en esa época, pero involucrar a un artista no es solo porque sea conocido, porque también hay muchos artistas conocidos, pero sí es encontrar ese perfil de lo que uno quiere decir con ese tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, Nahuel Penisi, o Julia Senko, o ya te digo, Piero, Baglietto, Sumapaz, León Gieco, de Argentina, y de acá de España está, por ejemplo, José Sacristán, y yo elegí a José Sacristán porque estaba buscando un actor español que fuera como nuestro, para nosotros, que fuera como argentino, y José Sacristán realmente es como si fuera nuestro, ¿no? Desde que hizo Solos en la Madrugada o Un Lugar en el Mundo, que hizo esa película tan linda. Y bueno, grabó un poema de Sumapaz, que era nuestra máxima cantora de La Pampa, hablando de lo que es un criollo, ¿no? Un poco, no hablando mal de los españoles, pero sí contando esa historia que pasó, que habían venido también ellos, un poco lo que somos como cultura. Y en el disco 2 está, por ejemplo, busqué un actor argentino que fuera para España como si fuera español, y ya he grabado con Héctor Alterio, por ejemplo. Héctor Alterio, que vive en España hace muchos años, es como si fuese español para España, ¿no? Es un tipo que ha trabajado acá y es uno más, ¿no? Entonces cada elección tiene su porqué, digamos. El mensaje que querés dejarle a la gente que tenga en la mano tu disco, que pueda escucharlo, que pueda disfrutarlo, ¿cuál es? Mira, básicamente es encontrarnos, porque la música no tiene fronteras, y entonces van a conocer artistas de quizás nunca le hubiera llegado un Kepa Junquera, por ejemplo, que grabó en el disco, que es un acordeonista que ha ganado un Grammy, por ejemplo, un Grammy, y le hizo un dúo con Nahuel Penisi, que también ganó un Grammy, por ejemplo. Y si a lo mejor no lo escucharan este disco, quizás nunca hubieran escuchado Kepa Junquera, o a Uxía, que es una de las artistas más reconocidas de acá de Galicia, o a Los Quartet, que es un cuarteto vasco, maravilloso de cuerdas, un cuarteto de cuerdas, o Daniel Casares, que es un guitarrista flamenco, está haciendo un número 1, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, hace giras por China. Bueno, acá en el sur de España, lo que es el flamenco es uno de los máximos referentes de la guitarra flamenca, ¿no? O, por ejemplo, Dulce Pontes, que es un artista de Portugal, o Joao Afonso. Obviamente a Silvio lo conocen en Argentina, muy conocido. Entonces, nada, un poco encontrarse con un repertorio que tampoco les sonaría, y que van a encontrar muchos puntos en común. Porque, por ejemplo, toda nuestra música pampeana, las milongas, las cifras, los estilos, vienen de este lado del Atlántico, ¿no? O sea, los triunfos vienen de este lado del Atlántico. Toda la música que entró por el Río de la Plata con la inmigración, ellos fueron embajadores de su cultura sin saberlo, no solo en la música, sino en la comida, en las costumbres, en el idioma, muchas cosas del idioma. Y lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? Van a conocer, por ejemplo, acá tienen muy mentalizado que Solo le pido a Dios es de Ana Belén y Víctor Manuel, por ejemplo, ¿no? Y cuando vino León Gieco, le dijo, León Gieco es el autor de Solo le pido a Dios. Ah, no es de Ana Belén, no es de Ana Belén y Víctor Manuel. Entonces, claro, ese ida y vuelta también va haciendo la posibilidad de que otros artistas puedan venir para acá, que los de acá también puedan ir para allá, y al final es encontrar, conocernos, y bueno, ese es un poco el mensaje del disco, ¿no? Borrar las fronteras y que realmente nos encontremos en la música, en la cultura, en las cosas que pueden surgir a partir de este proyecto. Siempre encontrar las cosas que nos unen, Juan Carlos. Muchas, pero muchas gracias por este tiempo que nos brindaste hoy. Esperemos sí poder vernos pronto, que todo esto pase y podamos darnos ese abrazo. Bueno, de mi parte, agradecimiento por esta nota, por haberme permitido ser parte también de alguna manera de tu disco, y desearte el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas, que por el momento viene muy, pero muy bien, y estamos esperando el segundo disco. Espero que llegue pronto también. Yo te agradezco porque, bueno, son muy generosos las personas que colaboran en este disco, toda la gente del coro que ha puesto toda su energía. Les quiero enviar un abrazo enorme, que les daría un abrazo a cada uno en particular, porque realmente la energía se nota, ¿no? Y todos los artistas que participaron, incluido todo el coro,
han sido muy generosos al poner su música al servicio, su talento al servicio de la música. Es al final, el disco sí lo hice yo, pero al final lo más importante es la música, lo que está por encima de todo y lo que nos une en realidad. Así que muchas gracias por esta nota y un abrazo a toda la gente de Edesa. Sabés que acá hay un lugar que se llama Adebesa. Muy parecido. Hay muchos lugares Adebesa. Igual que eso, pero con algo. Muchos lugares que se llaman Adebesa. Mira, bueno, y de paso vamos aprendiendo también un poco. Espero algún día poder viajar a conocer algún lugar de los que vos nos has mandado en diferentes videos. Así que nos vemos pronto, allá o acá, donde Dios quiera. Traemos a todo el coro y hacemos acá el concierto. El 9 de octubre es el estreno oficial, teóricamente. Si está todo bien. Bueno, muchísima suerte y esperemos encontrarnos pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias.